Yo creo que sí. De hecho, yo creo que ahora estoy en ese proceso con algunos artistas muy jóvenes que me han enviado los dosieres de trabajo y bueno, está todo como te decía, líneas muy distintas. Tienen una idea de qué quieren hacer, pero no saben cómo concretarlo. Entonces, sí estoy en ese proceso de, bueno, ahora mismo con lo que tenemos no podemos hacer nada concreto, hay que trabajar. Yo no miro tanto ese acondicionamiento del lugar, sino esa formalidad en cuanto a la organización. Este podcast está dirigido a todas esas personas que están a medio camino en el mundo del arte. Pero también los que están arrancando también es importante porque lo pueden ver para que se sitúen y prevean algunos de los problemas que muchos artistas tienen en este caso. Shirley, hay una pregunta y te doy la bienvenida al programa, a tu programa. Gracias. Este programa es de Shirley principalmente, ¿no? De los dos. Está bien. Mira, cuando tú entras a un taller de un artista o a la casa de un artista, ¿qué es lo primero que tú te das cuenta? ¿Qué es lo primero que ves? Bueno, yo creo que al final el taller, como la casa, habla de la persona, ¿no? Como tú lo tengas estructurado, como lo tengas organizado, es como funcionas realmente, ¿no? ¿Quién eres tú? Si está como muy desordenado, de esa manera piensas, de esa manera funciona la persona, ¿no? De alguna manera esa primera impresión cuando llegas al taller te va a hablar mucho del artista. Bueno, de eso va a tratar este programa de hoy. Es importante que por favor se suscriban para que nos ayuden a que a este programa le llegue a muchas más personas, le den like si quieren y hagan las preguntas. Yo creo que sí es importantísimo que hagan preguntas porque es la única manera que uno tiene de saber, yo tengo mis propias dudas como artista que soy, pero también quiero ver qué otras dudas tienen ustedes. Además que así se va creando la comunidad y eso yo creo que es lo más importante. No, y nos ayudan también a crear otros programas en función de los intereses de cada cual. Claro. Shirley, ¿qué te dice el espacio de un artista sobre su proceso interno? Porque muchas veces los talleres se desordenan. ¿Te parece que un artista es desordenado porque su estudio esté desordenado, su taller? Bueno, no necesariamente. El arte es diferente. La manera en que el artista de alguna manera lleva su estudio es diferente. Y bueno, he visitado estudios que de pronto tienen mucha obra, porque es el artista creando en ese proceso y no se trata de una persona desorganizada, ¿no? Es que realmente el proceso creativo te impulsa, te lleva a la dinámica del momento. Y bueno, no necesariamente que esté desorganizado el estudio quiere decir que el artista sea desorganizado, pero sí hay como pautas, ¿no? Uno siente cuando esa desorganización es parte del proceso creativo y cuando es simplemente porque el artista lleva su vida de esa manera. Y por ejemplo, en mi caso, a mí se me va desordenando el estudio, el taller se me va desordenando, y de repente, un día me dedico a ordenar. Ordeno, pongo todo ordenadito y se vuelve a desordenar. ¿Cómo ves tú eso? No, pero tú eres súper organizado. Desde que... si tú eres el que me vas a organizar, tú me organizas a mí. ¿Te parece? Yo soy súper desorganizado. Pero es que igual me pasó contigo cuando yo observé tu obra. Aunque recuerdo que una vez, cuando estábamos hablando, me decías, estoy como en un momento muy, muy, muy tranquilo de mi vida, con mucha serenidad, mucha pasividad. Y yo te dije, pero tu obra me muestra lo contrario. O sea, tu obra me está hablando de una fuerza expresiva, de una cantidad de cosas que tienes por decir. No una agresividad, digamos así, pero sí con mucha fuerza interna. Entonces, eso pasa también con el estudio, ¿no? Tú piensas que de alguna manera está desorganizado, pero la manera en que están dispuestas las cosas a nivel psicológico le transmite a las personas otra cosa, ¿no? O sea, puedes tener cierta desorganización desde tu punto de vista estructurado, pero las personas sienten una organización cuando entran a ese espacio. Y en este caso, cuando llega el curador a ese taller, ¿el desorden podría verse como un obstáculo? Bueno, depende, claro. O sea, el curador tiene un objetivo con esa visita. A veces está condicionado por el tiempo del artista, el tiempo del curador, hay otras cosas que hacer. El curador va a ver la obra.
Entonces, de alguna manera, el artista sí tiene que preparar eso, tener la obra que quiere que el curador vea lista, estructurada, organizada, porque no es en ese momento ponerse a buscar dentro de todo lo que tiene a mostrar, porque eso, o sea, es incómodo para ambos de alguna manera. Entonces, la organización tiene que basarse en eso, en de alguna manera prepararse para esa visita, más allá de la decoración, por así decirlo. ¿Qué elementos básicos debería tener un estudio bien preparado para recibir visitas de curadores, coleccionistas? ¿Qué crees? Dile eso directamente a la gente. Bueno, yo creo que eso depende mucho de la persona. O sea, cada curador, ya lo hemos hablado, tiene su manera de trabajar y su apreciación. Yo te hablo desde mi experiencia. Cuando yo voy a visitar, ¿sabes? Porque hay condiciones distintas. Hay artistas que pueden tener un estudio inmenso con todas las condiciones y hay otros artistas que simplemente no tienen incluso el estudio, trabajan en su casa, en un espacio. Yo no miro tanto ese acondicionamiento del lugar, sino esa formalidad en cuanto a la organización, esa calidez en la visita, que se pueda crear esa conexión entre ambos, que sí tenga como estructurado lo que me quiere mostrar, las ideas que quiere expresar. Eso es lo que busco, más allá de el café, las cosas, digamos, el café el cafecito es importantísimo. A veces, claro, a veces tengo 3 visitas a estudios en un día y bueno, termino sin poder dormir por el café. Pero Shirley, esos estudios que tú has visitado, ¿hay alguno que te haya impactado en tus visitas? Que recuerdes, ¿qué artista te impactó? bueno, yo recuerdo en Cuba trabajaba mucho y bueno, hemos continuado por supuesto esa conexión con Adrián Fernández y el estudio que ellos tenían allá en La Habana, porque en La Habana se daba también esa dinámica de los Open Studios, los artistas, muchos se unían en un estudio para recibir a curadores, o sea, tenía además de mostrar su arte esa función de recibir, era como en un momento dado en Cuba se creó como esa dinámica. Y ellos tenían un estudio muy bien estructurado, muy bien organizado, que incluso les servía para no solo mostrar su obra, sino crear exhibiciones. Y bueno, recibían muchas visitas, era un estudio muy lindo, pero muy acogedor también. Más allá de lo bonito, yo creo que el recibimiento es importante. ¿Cómo te gustaría o cómo recomiendas tú que organicen, por ejemplo, lo que son bocetos, obras terminadas o estudios que comienzan? ¿Cómo tú recomendarías a estas personas a estos artistas, que organicen sus piezas? Bueno, ya eso depende, por supuesto, del trabajo de cada cual. No, pero yo creo, ya va. La pregunta es clave. Porque tú tienes una experiencia, tú has visto un montón de estudios. Pero hay alguien allí que dice, bueno, ¿cómo yo me organizo? Y yo creo que esa es la parte importante. No es que depende de cada quien. Es tu recomendación. Sí, pero bueno, el sentido de depende de cada quien depende del trabajo de cada quien. Hay artistas en el que en su trabajo es importante el boceto, conservar el boceto, mostrar el boceto. Y hay otros artistas que no, porque tienen otra metodología de trabajo y otra visualidad. Pero bueno, mi recomendación es lo que quieran mostrar, lo que crean que tiene un valor para el discurso que quieren expresarlo, como quieren llegarle al curador, sí lo tengan estructurado. Si es importante el boceto, tener esa carpeta bien organizada, incluso obras que a veces, porque me ha pasado con artistas que me dicen, no, hay obras que yo que no me interesan, no son parte de, y yo les digo, bueno, déjame verlas. Y de esas obras, con esas obras he montado exposiciones, porque a veces, ¿sabes?, de ahí está el apoyo con el curador, porque el artista tiene una visión de su trabajo y cuando viene alguien de fuera está viendo otra cosa. Lo que hablábamos de la polisemia del arte. Entonces, también recomiendo siempre eso que quieren votar, que no quieren mostrar, tenerlo y dejarlo a veces, mostrarlo, compartirlo, porque pueden haber cosas muy interesantes ahí. Claro, había un artista en Venezuela que yo le hice un documental de apellido Sitman, Cornelis Sitman, muchos lo deben conocer, un maestro de la escultura y del dibujo, increíble. Él botaba muchos dibujos,
Y había un marchante, un vendedor de arte, que todos los días ahí pasaba por su casa a recoger la basura, a ver si agarraba dibujos. Y Claro. agarró muchos dibujos. Entonces, no voten las cosas. Yo voto muy poco. Yo voto muy poco. Yo sé cuándo algo debería votarlo y cuándo no. O yo lo reutilizo, porque a mí muchas veces esas cosas que no sirven las recorto y son piezas son partes de otra pieza. Y eso también es chévere, ¿no? Pero bueno, ¿y tú cómo preparas tu estudio? O sea, cuando te dije que iba a tu casa la primera vez a visitar tu estudio, yo llegué que yo estaba perfecto, maravillosa. Que hiciera café. Sí, no, el café de Ainara es lo más grande. El café. Ahí lo tenía fácil, pero, o sea, para ti como artista, ¿qué es importante que vea un curador? Bueno, yo creo en el orden. Yo sí creo en que hay que, por más que se me desordenan las cosas, yo sí creo en el orden porque es la única manera de que la persona puede ver. Y yo trato de clasificar mis piezas según el estilo o el concepto que esté desarrollando en ese momento. Inclusive, bueno, hasta por formas, ¿no? Pero sí me parece importante que la persona vea y por tamaños. Mira, estas son las más pequeñas, estas más o menos van juntas. Entonces yo hago como una precuraduría para que el curador pueda entender más lo que yo quiero decir. Por allí va la cosa, porque al final yo por mi trabajo audiovisual cuento historias, soy un storyteller en ese caso. Entonces yo más o menos puedo darte una idea de cómo va. Ahora, cómo tú lo recibas y lo analices, lo pienses, lo trabajes, ya eso es cosa tuya, pero a mí me gusta mucho ordenar para que se entiendan lo mejor posible. Claro. Entonces, en eso, como te lo vengo explicando de lo que yo hago, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes que cometen los artistas cuando muestran su estudio? Primero, el no tener una idea preconcebida de lo que quieren mostrar. Pensar que el curador es mago, que va de pronto Yo juraba que era mago. No, bueno, nos encantaría, pero no. Tú Que hiciste va magia viendo mi trabajo. Yo creo que tú hiciste magia viendo mi trabajo porque entendiste, tú me explicabas a mí, y perdón que te rompí, pero es que cuando tú viste mi trabajo y me explicaste, yo dije, o ella me leyó la mente o no sé qué, pero hubo esa conexión. Es que se trata de eso. Entonces, no son magos, no somos magos y necesitamos que el artista, o sea, muestre. Más allá por supuesto, nos vamos a llevar una idea de lo que hay, del trabajo del artista, de quién es el artista también. Pero es importante que él ya tenga preconcebido qué parte de su trabajo quiere mostrar, qué parte de sus intereses quiere mostrar. Entonces sí me ha pasado, a veces he llegado a estudios donde el artista no tiene nada claro, simplemente quiere que le diga qué va a pasar. Bueno, no funciona así, o sea, porque creo que una vez más que el trabajo en artista, curador es un complemento. Me tienes que mostrar hacia dónde quieres ir para yo guiarte por ese camino. Entonces, sí, tenerlo todo al menos estructurado. ¿Qué quieres para que ese especialista te pueda guiar, te pueda ayudar de mejor manera? Hace rato hablaste de lo acogedor que era un estudio y fíjate que fue el ejemplo que puso, ¿no? El ejemplo que pusiste de un artista que su estudio era muy acogedor. Yo creo mucho hay un dicho que a mí me gustó mucho que escuché cuando estaba chamo, que era, a ti te reciben como vayas vestido y te despiden como hayas hablado. A mí eso se me quedó aquí y bueno, no sé cómo me ha ido con eso, no soy yo quien lo debe decir, pero sí lo tengo como un norte y cuando, por ejemplo, va un curador a mi taller o a mi casa, yo trato de poner, por ejemplo, unos de estos aceites esenciales como para que haya un buen ánimo, pongo una música de fondo, a mí me encanta la música, o sea, trato de que haya que cuando esta persona llegue se sienta bien. Eso es importante. Y que cuando vean las piezas pueda preguntarme bajo un ambiente de tranquilidad, donde esté en ese momento de revisar, es tu momento. Exacto. O sea, si te tomaste
el tiempo en venir a mi estudio, por lo menos voy a hacer lo mejor posible para que te sientas bien. Pero eso en mi casa es así. Cuando tú has ido a mi casa a visitarme, No, yo yo me quiero hago... quedar a vivir ya directamente. Es que ¿sabes? Es también como una estrategia. El curador va a ver tu obra y el curador necesita estar un tiempo con tu Sí, pero obra. puede ser estrategia, pero yo lo hago natural. A mí me nace, a mí me gusta que tú vayas a mi casa, vengas a mi estudio y yo atenderte. O sea, esa es una cosa que es en Wood. Claro, pero a quien no lo tiene natural, de alguna manera lo tiene que crear. Tiene que crear. Porque, y te decía la estrategia porque funciona como todo, el curador necesita estar tiempo con tu obra. Y si va a un espacio donde no se siente bienvenido, de alguna manera, ¿sabes? Va a ser como muy rápido, no va a tener el tiempo de apreciar correctamente. Entonces, de alguna manera tú también tienes que tratar que se quede un poco más, ¿no? Que se sienta esa calidez para poder apreciar con tranquilidad y que, bueno, realmente eh, todo fluya y te pueda ayudar realmente. Si un curador te visita o tú vas y visitas a alguien en un caso, pero de repente no es el momento de trabajar juntos, ¿cómo se lo puedes decir al artista y qué puede esperar él si no es hoy, es en otro momento, pero sí hubo clic? Yo creo Eso es que clave. el, el, el consejo es importante y también depende del curador. O sea, conozco a curadores, conozco a críticos que su trabajo es un poco más directo y le dicen hacia el artista, tal vez no con estas palabras, pero bueno, no estoy interesado en trabajar con el trabajo en este momento. Y yo personalmente no creo que esa sea la manera, porque no ayuda a nadie. Claro. El curador necesita de alguna manera ayudar, esa es nuestra función. Y si hay momentos, te he dicho que me ha pasado, que siento que el artista no está en el momento de exponer. Entonces es el momento de guiarlo y de decirle con sinceridad dónde estamos, en qué punto estamos, por qué no podemos trabajar en este momento y qué debe hacer según mi opinión, mis perspectivas, que no son digamos, las perfectas, son las mías, pero es mi opinión para poder ayudarlo a que llegue el momento en el que sí podamos hacerlo, a que ya la obra esté más estructurada y logremos esa exhibición, ese catálogo, lo que quiera hacer. Entonces, el curador es importante que sepa manejar la situación para que el artista no sienta que está todo perdido, sino impulsarlo a crear. ¿Y en tu caso alguna vez ayudaste a un artista que lo viste desordenado, pero que tenía algo que decir, tenía su concepto, y tú lo ayudaste a organizarse y hubo un cambio casi 180 grados? ¿Te ha pasado eso? Yo creo que sí, de hecho, yo creo que ahora estoy en ese proceso con algunos artistas muy jóvenes que me han enviado los dosieres de trabajo y bueno, está todo como te decía, líneas muy distintas, tienen una idea de qué quieren hacer pero no saben cómo concretarlo. Entonces, sí estoy en ese proceso de, bueno, ahora mismo con lo que tenemos no podemos hacer nada concreto, hay que trabajar en función de mostrar la obra a otros curadores, a otros críticos, de crear una exposición. Entonces es como ir limpiando ese camino de lo que funciona, de lo que no funciona y dejar lo que funciona. Como este programa se llama A Medio Camino, Artistas a Medio Camino, muchos artistas es que están transitando y llega un momento donde tienen que, la palabra sería reformularse. En este caso, como un artista que viene trabajando con curadores o con algún curador en específico, ¿tú consideras que debería buscar otro curador para reformular su trabajo porque siente que ya se agotó esa parte, esa investigación que estaba haciendo, o puede seguirlo trabajando con el mismo curador? Un poquito pensando en eso de que si repites las mismas acciones vas a tener siempre los mismos resultados, y la idea, en este caso, me gustaría escucharlo de ti. Depende de las intenciones del artista. Yo te decía que no, o sea,
somos iguales, personas igual que el artista. Por tanto, nada de lo que podamos decir es absoluto. Tenemos un conocimiento que se forjó por años de estudio, por años de experiencia, pero yo aprendo todos los días. Claro. No quiere decir que mi opinión sea la certera que vaya a funcionar así porque no se trata de eso. Por eso en mi trabajo yo necesito de la retroalimentación del artista. A veces puede funcionar, esa comunicación llega al instante como nosotros que te dije, siento tu obra por acá y bueno, es precisamente hacia donde tú querías dirigirte. Okay. Pero a veces no, el artista me puede decir, bueno, yo creo que yo quiero trabajar por esta línea, no está necesariamente de acuerdo con lo que yo le pueda decir y en ese sentido puede buscar a otra persona que se conecte de mejor manera con sus líneas de trabajo. Igual, si ha estado trabajando con un curador y llegó el punto en el que él necesita otra visión, también es importante. Yo considero siempre que las opiniones, escuchar y tener su criterio propio es importante. No es hacer caso omiso, caso ciego de lo que te está diciendo una persona, sino también aportar tus criterios y que eso, de alguna manera, complemente el trabajo. Yo creo que es lo fundamental, esa conexión. No es absoluto lo que dice el artista y no es absoluto lo que dice el curador. Se deben complementar en una relación de respeto absoluto. Ok, y ya para finalizar, los que han llegado hasta acá, por favor, si no se han suscrito, que lo hagan. Yo creo que es importante. Aquí están nuestras redes sociales, aquí abajo en la descripción, tienen acceso a todo eso. Shirley, soy un artista y quiero comunicarme con un curador. ¿Cómo consideras tú que es la mejor manera de contactarlos para que ellos vayan a tu estudio? Yo creo que no hay que tener miedo, y te lo digo desde mi experiencia también, porque, bueno, vivo en Miami hace poco tiempo y también he tenido que abrirme paso en este mundo. Y es importante tocar puertas. Y entonces eso le pasa también a los artistas, a veces que están comenzando, no conocen curadores, no tienen referencias y se cohíben de escribirle a una persona, de enviarle un email, de mostrar el trabajo porque sienten que no es suficiente. Yo les aconsejaría que no tengan miedo, porque yo lo hice. Yo envié muchos emails a muchas personas hasta que llegó la persona correcta que quiso ver mi trabajo y darme una oportunidad. Entonces, es eso, cuando sientes que tienes algo que decir, envía tu propuesta. Claro, Escribe, no. manda emails hasta que llegue alguien que va a conectar con tu trabajo. Estoy convencido de eso, como va a pasar con este podcast. Esto le va a servir a muchísima gente. Última pregunta. En Cuba, yo sé que los curadores, los artistas, los profesores son bastante fuertes, son exigentes. ¿Cómo comparas tú esa formación que tuviste en Cuba con lo que ves acá en cuanto a curaduría? ¿Son los curadores cubanos más fuertes, más exigentes, más duros o los de aquí? Hazme esa comparación porque yo creo que ya has podido haber hablado con algunos acá y la experiencia que tienes allá. Bueno, ¿sabes? No me gusta hacer comparaciones. No comparación, es una opinión sólida. Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia en el espacio donde me formé. Me encanta la experiencia. Que lo agradezco enormemente, porque en Cuba la formación del artista, la formación del curador es una formación fuerte, donde te forjan con un análisis crítico profundo. Nosotros tenemos en la carrera de Historia del Arte una asignatura que es Teoría de la Cultura, donde de alguna manera, o sea, a partir de los distintos estadios en que va pasando la asignatura, te enseñan a pensar el arte. O sea, no se trata solo de observar, de analizar formalmente una obra, sino a pensar el arte desde una perspectiva crítica. Y en Cuba, los críticos, los curadores, se expresan con un conocimiento y una fuerza importante. Y los artistas también. O sea, el arte en Cuba tiene, además de su
de su necesaria coexistencia con dinámicas políticas, sociales, culturales muy particulares, es un arte que se enfoca en el concepto y la necesidad de decir, porque la formación del artista también es bien fuerte. En otros contextos, no te digo, no solo acá, en otros espacios donde he estado, a veces he sentido que esa fuerza no está en cuanto a la crítica, ¿no? Hay más como esa idea de pasarle la mano al artista, como decimos nosotros, de mostrar la obra aun cuando no esté del todo lista para ser mostrada. Pero bueno, igual son casos puntuales, porque cada curador tiene sus maneras, sus herramientas. Yo sí sigo esta línea de trabajo en la que me formé, muy crítica. Ojo, no se trata de una crítica destructiva que te diga eso no funciona, olvídate del arte, porque no se trata de eso. Se trata de una crítica constructiva en la que te señalan los puntos que hay que mejorar y hacia dónde se debe seguir. Es lo fundamental y es lo que todo artista necesita. Aunque bueno, ya te decía, mi criterio no es absoluto, el del artista no es absoluto, es ese complemento, claro, y es importante. Son contextos distintos, pero depende del curador, depende de la formación del curador y lo que quiere conseguir el curador en su trabajo. En Cuba conozco curadores críticos maravillosos, con una formación muy sólida, que hacen un trabajo espectacular, y acá los conozco también. O sea, me siento sumamente orgullosa de ambos espacios en los que me he nutrido. Exacto. Bueno, es importante porque eso justamente que hemos venido hablando de cómo tener tu taller, cómo tener tu espacio, siempre nos vamos a la parte también al final del contacto humano. O sea, puedes tener un espacio súper lindo, súper bien, pero si no tienes esa conexión, no va a pasar nada. Exacto. Bueno, despide el programa, Shirley. Bueno, invitarlos nuevamente a que se suscriban y a que nos sigan, porque bueno, siempre vamos a estar con ideas nuevas para tratar de ayudarlos sobre todo. De eso se trata. Déjennos siempre sus comentarios, sus preguntas, porque eso nos ayuda mucho a saber qué les gusta ver y qué dudas tienen para poder seguir en este proceso a medio camino, porque estamos en ese estadio también para llegar a un lugar. Venezuela más Cuba es igual a Miami. Ah, bueno. Gracias.